Hola, bienvenidos al mapa de Telesur. El gobierno de Honduras ha denunciado la existencia de un golpe electoral en marcha. ¿Qué intereses estarán en juego? Hoy vamos a analizar los escenarios. Así iniciamos. Por esta razón, les proponemos revisar algunos datos claves para entender de qué va esta denuncia presentada por el consejero Marlon Ochoa y que ha sido además puesta a la opinión pública por el fiscal general de ese país. Revisemos esta trama electoral en esa nación centroamericana. Por esta razón, vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Vamos a identificar a Honduras. Lo hacemos con los colores de su bandera. Una nación que el 30 de noviembre celebrará elecciones generales. Se va a elegir presidente, también diputados, además de otros cargos que formarán parte de la institucionalidad. Hay que decir que hay un riesgo latente, inminente, que tiene que ver con un golpe electoral en marcha. Es lo que han denunciado las autoridades, especialmente el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, el que ven en la fotografía de nuestro mapa. En su mano un pendrive con 24 audios que fueron entregados al Ministerio Público para que realice investigaciones y se puede esclarecer no solamente estas comunicaciones que se hacen entre miembros del Consejo Nacional Electoral, sino también de quienes forman parte de esa oposición, que en su momento liderizaron también el golpe de Estado del año 2009 y también lo que ha sido los fraudes electorales de la gestión 2013 y 2017. Sumando datos a nuestro mapa, hay que contarles que en estos 24 audios, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, revela que esta consejera del órgano electoral, Cosette López, quien se escucha en estos audios, tiene conversación con un miembro de la Asamblea de Honduras, identificado como Tomás Zambrano, ambos del Partido Nacional, que forman parte de ese bipartidismo. Por eso también hemos colocado ahí las siglas de estos dos partidos, del Partido Nacional y también del Partido Liberal, que han gobernado ese país por más de 122 años. El objetivo de este entramado, de este golpe en marcha que llevan adelante en Honduras, es impedir que se conozcan los resultados de las elecciones del 30 de noviembre y para ello se habría configurado toda una estrategia que ha sido ampliamente explicada por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien además identificaba con exactitud quienes forman parte de esa estrategia de este golpe de Estado. Decía también en una reciente conferencia de prensa ante los medios de comunicación, donde denunciaba que sigue en curso este plan para fraguar un fraude electoral y asestar así un nuevo golpe a la democracia. Los autores están a la vista, decía, y señalaba que esta conspiración incluye no solamente actores nacionales, sino también internacionales. ¿Qué intereses están en medio del desarrollo de estas elecciones? ¿Cómo impactará a Honduras, a su política interna y a su política exterior? Hoy vamos a analizar los escenarios. Nos acompaña en directo Guillermo Varela, historiador. Guillermo, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar de nuevo con ustedes. Guillermo, analicemos este primer escenario. Este es un golpe electoral, un golpe a la democracia de Honduras, pero ¿es reciente o estamos frente a un escenario sistemático tras la llegada al gobierno por la presidenta Xiomara Castro? ¿Cómo identificar primero este eje? Bueno, yo creo que en Honduras, en el siglo XXI, el golpe electoral es una constante prácticamente desde el golpe de Estado, en tanto que usurpación del derecho de la ciudadanía a manifestar su voluntad. Recuérdese que el 28 de junio de 2009, cuando se iba a someter a la población una consulta sobre si se convocaba o no a una asamblea constituyente, que no era, como mencionan muchos opositores, un plebiscito reeleccionista, incluso la prensa internacional e incluso analistas de centroizquierda, nacionales e internacionales, manejaron esa idea. De esa forma legitimaron ese golpe de Estado, que igual es un golpe al derecho soberano de expresar al pueblo, de manifestarse, que tiene el derecho, y según la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 2, es el soberano, y las autoridades simplemente son sus representantes. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos ante casi 16 años de negación
por parte de los sectores de poder, formales y no formales o fácticos, y de eso se va a repetir en el año 2012, cuando incluso el partido que gobernó Honduras hasta el 2022, el Partido Nacional, con el control que tenía en la Cámara Legislativa, usurpó funciones que no le correspondían y derrocó o removió ilegalmente a la Sala Constitucional de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para permitir más adelante lo que sería la reelección ilegal del que fue de manera de facto prácticamente 2 veces presidente de Honduras, e incluso con una reelección que la Constitución no lo permitía, a partir del 12 de diciembre del año 2012. Es decir, Honduras tuvo 2 golpes de Estado. Si entendemos un golpe de Estado, la violentación de la soberanía popular en cualquiera de los 3 poderes. En el caso del 2009, el objetivo fue la presidencia ejercida por Manuel Zelaya, y en el 2012, la Corte Suprema, a través de su Sala Constitucional, que con esa remoción ilegal se permitió que el candidato que había ganado las internas dentro del partido entonces de gobierno, el Partido Nacional, no pudiera presentar un amparo por un fraude interno que le hizo su contendiente, y que después se convertiría en el hombre fuerte en el Ejecutivo de Honduras por los siguientes 8 años, el señor Juan Orlando Hernández, quien hoy se encuentra pues preso en Estados Unidos por narcotráfico, igual que su hermano, que tiene 3 cadenas perpetuas más 30 años. En ese sentido, pues históricamente estas formaciones políticas han configurado una estructura criminal al frente del Estado, desde donde han comandado pues una política que tiende sobre todo a favorecer intereses propios de las élites locales y obviamente en alianza con el capital extranjero, en perjuicio de las mayorías, y que de alguna manera el régimen actual de la presidenta Xiomara Castro es un parteaguas y un dique contra esa continuidad de tales intenciones. En el año 2017 también fue claro. De hecho, la OEA recomendó que se repitieran las elecciones en Honduras por la irregularidad del proceso y el hecho incluso de que la Constitución de la República, por lo menos en 4 artículos, es claro, no han sido removidos esos artículos de la Constitución, de que la reelección está prohibida. Y en ese año pues se confirmó, con una tendencia de más del 60% de votos escrutados, la oposición, en ese entonces la Alianza del Partido Libre, iba ganando las elecciones, y de repente hay un mecanismo fraudulento que impidió que esa proyección irreversible estadísticamente no se consumara. Guillermo, y en medio de esta radiografía tan interesante, que tú haces un recuento prácticamente cronológico de lo que ha sido esa inestabilidad, este golpe electoral en marcha, un país que vivirá elecciones el 30 de noviembre, no solamente para elegir a su máxima autoridad, sino también a otros representantes, inclusive del Congreso. El consejero del CNE, Marlon Ochoa, en estos audios además hace énfasis en lo que ya mencionabas. Por un lado, la vinculación del crimen organizado detrás de este golpe electoral, también intereses no solamente nacionales, sino también extranjeros. ¿Cuál es el papel que están jugando los medios de comunicación? Recordemos que en esta última encuesta, que ha sido publicada por una encuestadora internacional, además una de las más prestigiosas, de Research, está demostrando que la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, tiene un repunte. Vamos a intentar colocarlo en la pantalla para poder compartir con nuestros televidentes también estos datos que demuestran que pese a toda esta intencionalidad de este bipartidismo que ha gobernado por más de 120 años ese país, no ha logrado mermar, al parecer, en la intención de voto. Sin embargo, esto que representa, sobre todo, para un Honduras que tiene que elegir 2 caminos: o volver al pasado, ese pasado que tú nos reseñabas con todos los intereses de las élites económicas, o quizás seguir un camino distinto. ¿Qué representa esto y qué papel están jugando los medios? Bien, en Honduras hay una media corporativa vinculada a los grupos de poder, que son los que más estuvieron beneficiados con el régimen de 2 años después del golpe de Estado, y son los que controlan el mayor espectro de la televisión, de la radio, y obviamente también hace su trabajo fuerte a nivel de redes sociales. Hay unas pocas emisoras, sobre todo de índole local, o tal vez 1 o 2 de índole nacional, tal vez aparte del canal oficial del Estado, un canal independiente que tiene una postura distinta, pero te diría yo que más o menos el 90% del espectro radioeléctrico es controlado por los sectores que fueron parcialmente desplazados del poder. Y cuando digo parcialmente, no me refiero a que han dejado de estar el poder, pues la mayor parte de magistrados de la Corte Suprema de Justicia son controlados. De los 15 magistrados, creo que 8 o 9 son controlados por el bipartidismo. La diferencia son del Partido Libre en el gobierno, con la presidencia sí, pero la mayoría son magistrados controlados por bipartidismo. Controlan de momento la mayoría, incluso en Consejo Nacional Electoral, una representante del Partido Nacional,
que es la que interviene en los audios denunciados por el concejal Marlon Ochoa, la representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall, y así incluso en la burocracia del Estado. Ellos tienen la mayoría incluso en el Congreso Nacional, aunque el presidente del Congreso sea de afiliación de Libertad de Refundación. Tienen estancado el proceso legislativo, una diversidad de decretos que no se pueden aprobar, de leyes, de propuestas, incluyendo una ley de justicia tributaria, con la cual estos grupos que han sido permanentemente exonerados y cada vez sobreestimulados, sin dejar mayor derrama económica a la sociedad, están pugnando y haciendo uso de esos representantes que tienen esos órganos de poder. Por eso reitero yo que el poder de Honduras parcialmente lo ha retomado Libertad y Refundación, pero los sectores oligárquicos, la oligarquía financiera, los sectores fácticos y en alianza, repito, con capitales e intereses políticos internacionales, tienen todavía un control importante, y ese control que tienen lo están manifestando a través de esta conspiración que felizmente para los intereses de la democracia en este país han sido desnudados. Y las respuestas de ellos han sido feroz a través de los medios, primero negando que fueran reales, de que se usó inteligencia artificial, han dicho en los últimos días, y es una cuestión que ellos mismos se contradicen porque van al Ministerio Público a acusar de intervención en comunicaciones privadas, y cómo es que si es inteligencia artificial te vas a ir al Ministerio Público a querellar a Marlon Ochoa por intervenir comunicaciones privadas. Entonces, si vas a querellar a Marlon es porque estás reconociendo que las comparaciones son reales. Pero además se hizo un peritaje de índole internacional que revela que las conversaciones son absolutamente ciertas. En este sentido, Guillermo, te propongo que revisemos nuestra fotografía para sumar también este otro escenario. Veamos. Sumamos este otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Esta imagen inédita marcaba ese 5 de noviembre del año 2005, han transcurrido 20 años de aquella gesta. Un panorama donde además el continente ahora no es el mismo. El imperio se ha rearmado y con la complicidad de varios de sus amanuenses cogobierna en diversos países de nuestra región y trata de recuperar el tiempo perdido. A través de amenazas, presiones y chantajes, tratan de someter también y cometer injerencia a asuntos internos de cada nación, ayudados por algunos presidentes, inclusive ministros, que poco a poco tratan de mermar a sus pueblos. Y esto tiene que ver con aquella consigna que daba muerte al ALCA. Nunca más la región de América Latina y el Caribe volvería a ser el patio trasero de los Estados Unidos. En medio de esa multitud que abordaba también al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y que marcaba un camino sin retorno y que hoy también ha dado una vez más un revés a esa cumbre de las Américas que ha fracasado. Analizando este escenario, también, Guillermo, tenemos que poder destacar, ¿Estados Unidos tiene injerencia aún en Honduras? Es decir, ¿Honduras ha salido del radar de Estados Unidos? Y yo creo que hay ciertas situaciones que de repente no son de mucho agrado de la política actual exterior de los Estados Unidos. Por ejemplo, el hecho de que el Estado de Honduras haya redireccionado sus relaciones internacionales, haya roto con Taiwán, tradicional aliado durante la Guerra Fría y después de esta con los Estados Unidos, y haya reabierto conforme a sus intereses soberanos relaciones diplomáticas, culturales, económicas con la China continental. Y el mismo hecho de que en los foros internacionales la política exterior de la presidenta Castro, su canciller, etcétera, están vinculados al tema de salvar su crisis ambiental, del cambio climático del planeta, de que internamente se declare el cese de la minería a cielo abierto, donde hay capital extranjero, particularmente canadiense y de otras potencias occidentales en los recursos de Honduras. Obviamente no son políticas que sean del agrado. El hecho de denunciar el genocidio en Gaza y reconocer al Estado palestino, que son políticas en el derecho de ejercer lo que la ley le plantea a la presidenta, de dirigir la política exterior con misión que le ha sido confiada por los votos de mayoritarios del 54% del electorado en el 2021, pues son cosas que pueden no agradar, y que aunque directamente la administración Trump no lo dice, pero se es reflejado este malestar por políticos que tienen que ver con ser parte del poder legislativo norteamericano. Por ejemplo, los congresistas de la Florida, una de las más beligerantes al respecto es la señora María Elvira Salazar y estos congresistas cubanoamericanos, quienes están de manera abusiva
y abierta y descaradamente ingiriéndose en nuestro proceso electoral, amenazando de que están listos por cualquier situación, denunciando el fraude que según ellos el Partido Libre está llevando a cabo, a pesar de que tiene minoría en el Consejo Nacional Electoral, denunciando el alineamiento con lo que ellos llaman un plan Venezuela. Y obviamente esas son manifestaciones, como diríamos, que se asigna ese trabajo sucio a otros, aunque oficialmente de momento la administración Trump no tiene problemas directos con el gobierno de Honduras. Se han mantenido las relaciones en general comerciales, de cooperación en el tema de la migración, incluso a nivel de acuerdos económicos. El mismo Fondo Monetario, donde Estados Unidos tiene una importante influencia, ha valorado positivamente el manejo de la macroeconomía hondureña, y no porque el gobierno de Honduras se haya supeditado de manera lacaria a los dictados tradicionales ortodoxos económicos que sugiere el Fondo Monetario, sino que se ha manejado con el criterio del caso una disciplina fiscal, una inflación controlada, pero esto no ha implicado para nada políticas de austeridad extrema, de sacrificio de la población. No se ha aplicado ningún impuesto en los últimos 4 años directos a la población. Más bien, el mismo Fondo Monetario avala la iniciativa de la presidenta y de los congresistas de Libre en el Congreso Nacional de que se apruebe una ley de justicia tributaria que permita los fondos de la fiscalidad hondureña se financien en función de lo que cada quien percibe de la riqueza, es decir, que no sean impuestos regresivos, donde prácticamente solo la clase media y la clase pobre paguemos los impuestos para sostener al Estado de Honduras. Aún así, ha habido una gran inversión social en infraestructura. El Estado, Guillermo, incluso sobre la base de una mejor recaudación, está generando políticas importantes de abaratamiento de créditos a vivienda, etcétera. Ha absorbido incluso que 1 millón de abonados de familias no paguen energía eléctrica, que consume menos de 150 kilovatios. Todo esto son políticas robustecer la empresa estatal de energía, que anteriormente la idea era privatizarla. Son cosas que no agradan a sectores locales y, vuelvo a decir, los sectores internacionales alineados en lo que llamaríamos una nueva guerra fría, que de alguna manera Honduras, aunque no es un país tan importante en la geopolítica global, interesa dentro de un contexto total. Y en esto, Guillermo, además hay que marcar un eje central, el papel que ha jugado Honduras dentro de la CELAC, tomando en cuenta además la agresión que mantiene Estados Unidos en la región de América Latina y el Caribe, violando no solamente el derecho internacional, sino también el Tratado de Tlatelolco con el despliegue de un submarino nuclear. A esto también se pronunciaba la presidenta Xiomara Castro en rechazo a cualquier tipo de intervención e injerencia. Se recibe todo tipo de apoyo, decía. Queremos inversión, pero sin intromisión en asuntos internos. ¿Qué representa Honduras? ¿Y qué ha representado Honduras, no solamente para este mecanismo de integración, como un eje central que también trata de revertir el bipartidismo? Yo creo que históricamente la posición de política e ideológica y en materia de relaciones internacionales que representó desde su gobierno anterior el presidente Zelaya, y en continuidad esta visión de estos grupos que formarían después el Partido Libre, es consecuente con el principio de la unidad latinoamericana, del respeto al derecho internacional, a la autodeterminación de los pueblos, y eso es congruente con lo que se ha venido expresando en los últimos meses, sobre todo de cara a una hipotética intervención militar de los Estados Unidos, por ejemplo, en Venezuela. Es decir, esto violenta en todo sentido lo que son los principios de la comunidad internacional, y obviamente no podemos permanecer ajenos. El gobierno también consecuente con esa idea distinta a los sectores de extrema derecha de lo que debe ser la convivencia entre las naciones. Entonces yo creo que ha sido consecuente con esos principios en la presidencia que se tuvo también de la CELAC, y luego que fue aquí en Tegucigalpa cuando tomó el relevo el presidente Petro. No se ha desmarcado para nada la política exterior del presidente Castro de la solidaridad, de la hermandad y de la unidad de América Latina. Guillermo Valera, por habernos acompañado hoy con este valioso análisis para poder entender un poquito qué está sucediendo en Honduras en medio de esta denuncia de un golpe electoral en marcha. Gracias por su tiempo para Telesur. A la orden, muchas gracias. A usted por atender nuestra llamada. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Honduras, golpe electoral. 1, sistemática. Así es la desestabilización que emprende el bipartidismo, que ha gobernado Honduras durante 122 años. Son los mismos actores involucrados en el golpe del 2009 y en los fraudes electorales del 2013 y 2017, incrustando la corrupción y hasta el narcotráfico, colocando el mapa político internacional a esta nación centroamericana como un narcoestado, algo que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha revertido. Por eso la pugna por retomar el poder y el fraude electoral es uno de los caminos elegidos por estos 2 partidos, el nacional y el liberal. 2, crimen organizado. Son las estructuras detrás de este plan de sabotaje electoral por sectores vinculados al crimen organizado y estructuras políticas del pasado. Intentar repetir los fraudes dictados que solamente han beneficiado a las élites económicas, que no aceptan una transformación profunda de un país que quiere despojarse de este tutelaje y exige el respeto también de su autodeterminación. 3, integración. Detrás de todo este plan está destruir la integración que ha logrado recuperar Honduras en los últimos años, con un gobierno que logró restablecer relaciones con países soberanos como China y Venezuela. Honduras, que en su momento perteneció a la extinta ALCA y que ahora más que nunca mantiene viva la convicción de que América Latina ya no será nunca más el patio trasero de nadie, pese a las agresiones que emprende Estados Unidos en la región de América Latina y el Caribe. Por ello, el papel clave que ha jugado Honduras dentro de la CELAC y que trata de ser replicado también por otras naciones de nuestra región de América Latina y el Caribe. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.